Bienvenidos sean todos ustedes, amada familia, a esta emisión del Discipulado de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Estamos iniciando esta semana y seguimos nosotros aprendiendo de la palabra de nuestro Señor. Y como siempre es un verdadero gusto y un privilegio el poder estar junto a ustedes fielmente cada noche recibiendo las enseñanzas de nuestro Padre Celestial. Como siempre lo hacemos, nos presentamos delante del Señor en un tiempo de oración antes de la exposición de la palabra. Oremos. Bendito Rey y Padre Eterno, queremos darte gracias por esta oportunidad que nos das de reunirnos nuevamente en tu presencia y hacerlo con un solo objetivo, el conocerte a ti, el conocer más de tu dulce corazón y vivir de acuerdo a tus principios. Gracias, Señor, te damos por nuestra casa, Dios es Fiel. Gracias, Señor, porque nos permite seguir usando esta tecnología para juntos aprender de tu palabra, cuidar la sana doctrina, pero por sobre todas las cosas, permitir que sea tu palabra transformando nuestro interior. Te adoramos, te exaltamos y entregamos este tiempo en tus preciosas manos. En Cristo Jesús hemos orado. Amén. Vamos con sus palmas ahí. Cuando te quieran llevar por el camino del mal, no convengas, no. Sus argumentos tendrán para quererte desviar, mas no cedas. Bienaventurado como árbol plantado será. Cuando te quieran llevar por el camino del mal, no convengas, no. Sus argumentos tendrán para quererte desviar, mas no cedas. Bienaventurado como árbol plantado será. Vivirás como árbol junto al agua, que da su fruto a tiempo y su hoja no cae. Crecerás plantado en la presencia de Dios, y todo lo que emprendas prosperará, fructificará. Y su deleite hallarás en su palabra de amor, meditando. Sus mandamientos serán en tu camino una luz alumbrando. Bienaventurado como árbol plantado será. Vivirás como árbol junto al agua, que da su fruto a tiempo y su hoja no cae. Crecerás
Somos bienaventurados, bendecidos, fuerte. Esas palmas al Rey de Reyes. Y de esta forma, agradeciendo y bendiciendo el nombre de nuestro Señor, también lo hacemos entregando delante de Él en acción de alabanza, de agradecimiento, los diezmos y las ofrendas. Así que ahí donde usted está, le pido que nos acompañe en la siguiente oración. Bendito Padre eterno, una vez más queremos rendir nuestro corazón delante de ti y agradecerte, Señor, por tu provisión, por tu cuidado, por tu amor, por tu generosidad en nuestra vida. Gracias, Padre Santo, porque nuestras vidas están en tus manos. La vida de nuestro país está en tus manos. La vida de todo el mundo está en tus manos. Aun cuando el mundo te rechace y haya tantas personas que aún viven en oscuridad y sin esperanza, sabemos, Señor, que tú muy pronto volverás y que reinarás por siempre. Pero hasta que eso suceda, tú ya estás reinando nuestra mente, nuestra vida y nuestros corazones. Y por eso, Señor, descansamos y confiamos tan solo en ti. Presentamos delante de ti los diezmos, las ofrendas, lo hacemos con corazones agradecidos y entregamos este tiempo en tus preciosas manos. En Cristo Jesús hemos orado. Amén. Amada familia, antes de dar inicio a la exposición de la palabra, les recordamos una vez más a todos ustedes que tienen en un solo enlace toda la información que necesitan saber de nuestra iglesia. A través de este código QR ustedes pueden acceder fácilmente a toda la información que tenemos en línea para que ustedes tengan conocimiento de todo ello. Algo muy importante, amados hermanos, y es que el primer botón que habla acerca de la aplicación de las reservas para la Iglesia Dios es Fiel, pues está habilitado con una nueva actualización. Así que los animamos a todos ustedes, a quienes no podían descargar su aplicación porque tenían más de 65 años de edad o tal vez alguna otra inconveniente en su teléfono. El día de hoy tenemos nosotros la hermosa noticia de comentarles a ustedes que está actualizada y ustedes fácilmente podrán registrar su asistencia. Les pedimos de favor muy especial que lo hagan, ya que esto nos permite controlar el aforo de la iglesia. La pandemia pues aún no ha terminado. Es cierto que ya se ha flexibilizado la asistencia a auditorios y en nuestro caso pues también hemos hecho acomodación en las sillas de tal forma que usted ya no se sienta separado de cada dos personas, ya que el aforo ha aumentado. Por tanto, se nos permite ahora tener más personas dentro del salón principal. Y la manera en la que lo estamos realizando ahora es sentándonos con el núcleo familiar. Usted, si va acompañado de su esposa, de su esposo y sus hijos, se sientan juntos y después de un espacio vendrá la siguiente familia. Así que aún seguimos cuidándonos todos juntos y agradecemos a todos ustedes por su disciplina en ayudarnos a cumplir con todas estas normas. Evidentemente esto también lo hacemos porque tenemos un control de la asistencia, así que por favor, si usted no se ha descargado aún su aplicación Dios es Fiel, hágalo, que en este momento está habilitada y con las nuevas actualizaciones. Y como siempre tenemos nuestro código QR, que también ustedes pueden descargarlo fácilmente, y la información de la iglesia, tanto el celular como el correo electrónico, para poder atenderlos a ustedes sin ningún inconveniente. Ahora sí, amados hermanos, tenemos la exposición de la palabra de nuestro Señor y nuestro querido pastor Edguitar Silva continúa con estos preciosos mensajes del Evangelio de Juan. Los invitamos a ser parte de este estudio. Oremos. Bendito Padre eterno, una vez más delante de ti con nuestros corazones agradecidos y fervientes de amor, al saber que tú tienes una palabra para nuestras vidas. Te adoramos a ti, te exaltamos a ti, bendecimos tu santo nombre, Señor, y entregamos este tiempo en tus preciosas manos. En Cristo Jesús hemos orado. Bendice la vida de nuestro querido pastor Edguitar Silva y a nosotros, Señor. Ayúdanos a tener la capacidad de poder hablar de tus verdades a otras personas. Entregamos este tiempo en tus manos. En Cristo Jesús hemos orado. Amén. Amada familia del Señor, la bendición sobre cada uno de ustedes, contentos de alabar al Señor, de poder el día domingo incluso poder compartir con muchos de ustedes a la distancia con los cuidados debidos, pero mi corazón se llena de gozo y
y sé que el corazón del Señor también, al ver que a pesar de los obstáculos que hemos tenido que enfrentar a nivel mundial, sin embargo la iglesia se está incorporando, la iglesia está asistiendo nuevamente al templo, y juntos alabando, y juntos exaltando, y juntos aprendiendo del Señor. Amados hermanos, continuamos con este estudio precioso del Evangelio de Juan, y estamos en esta sección tan importante. Si tú esperas ir al cielo, si tú dices yo tengo a Cristo en mi corazón, si tú dices yo amo la palabra de Dios, si tú dices ay es que yo como me deleito en entender cada vez más las Escrituras, pues esta sección es vital, hermanos queridos, entender la crucifixión, la muerte, la sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La clase anterior habíamos hablado acerca de la crucifixión. Allá en Juan capítulo 19 que estamos leyendo, ya habíamos dado lectura, la crucifixión desde el versículo Juan 19, 17 al 27, pero el día de hoy, en esta noche, nosotros vamos a estar estudiando apenas pocos versículos. Vamos a leer Juan 19, versículo 28 al 30. ¿Te parece? Juan 19, 28 al 30, y el tema del día de hoy es muerto. Crucificado, hoy muerto. La próxima clase será sepultado. Hoy vamos a ver muerto. Dice versículo 28 al 30. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, dijo, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Todos, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Amados, nuestro Señor sabía exactamente lo que estaba sucediendo. Qué diferentes a nosotros. A veces pasan cosas en nuestra vida y nosotros decimos, yo no sé qué está pasando. Pastor, explíqueme, yo no sé qué está sucediendo en mi vida. No, nuestro Señor sabía exactamente lo que estaba sucediendo. Nuestro Señor Jesucristo, a diferencia de nosotros, aún en esa hora de la muerte, estaba en pleno control. Diga conmigo, pleno control. Mientras tenía todo el control de la situación, a la vez nuestro Señor Jesucristo obedecía de manera completa y perfecta. Obedecía la voluntad de su Padre. Qué hermoso, hermanos, poder tener a alguien con esas capacidades únicas, como estamos estudiando los días domingos, con atributos únicos, intransferibles, nadie más tiene. Ningún hombre, por santo que haya sido, ninguna mujer, por santa que haya sido en la historia, o porque los eleven a los altares, nadie comparte los atributos que son intransferibles de la Trinidad. Y vemos aquí a nuestro Señor obedeciendo de manera completa y perfecta, porque solo es perfecto, solo Él es perfecto, y a la vez teniendo el control de toda la situación. Nuestro Señor Jesucristo había rehusado beber el vino, ese vinagre que amortiguaba el dolor. Este vino, este vinagre que amortiguaba el dolor, se ofrecía casi siempre a los que estaban a punto de ser crucificados. Mateo capítulo 27, versículo 34. Mateo capítulo 27, versículo 34 dice, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Tremendo dato que nos da Mateo. Ahora, este evento también era el cumplimiento de las Escrituras.
así como estudiamos la clase anterior, el Salmo 22, donde proféticamente se hablaba de que echaban suerte sus vestiduras, de que les rodeaban al Señor en esa hora de la crucifixión como animales salvajes, toros, perros, leones, búfalos. Todo eso lo menciona el Salmo 22 y era el cumplimiento de la Escritura. El hecho de que un ladrón esté a la derecha, el otro a la izquierda, era el cumplimiento de la Escritura. El Salmo 53. Ahora aquí, cuando dice tengo sed, amados, el Salmo 69, versículo 21, Salmo 69, 21 dice el salmista, mire, de manera profética, me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Se estaba cumpliendo las Escrituras. Tengo sed. Estaba soportando un verdadero sufrimiento físico que nosotros nunca lograremos entender siquiera. Por más enfermos que estemos, por más dolor que tengamos, por más situaciones físicas que tengamos que atravesar y que digamos este dolor es demasiado fuerte. Amados, nuestro Señor estaba soportando un verdadero sufrimiento físico. Porque recuerda que nuestro Señor tenía un verdadero cuerpo humano. Por lo tanto, tenía un verdadero sufrimiento físico. Acababa de salir nuestro Señor de tres horas de oscuridad, cuando sintió la ira de Dios y la separación de Dios. Cuando uno combina la oscuridad, la sed y el aislamiento, se tiene un infierno, mis amados. Había razones físicas para su sed, claro. Salmo 22:15. Salmo 22:15 dice, como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Nunca nosotros podremos entender esa clase de sed, que la lengua se pegue al paladar y que se sienta tan seco como un tiesto, como una vasija seca, botada en medio del desierto. Y me has puesto en el polvo de la muerte, árido. Todo eso fue profetizado cuando el Señor dijo, ahí en la cruz, tengo sed. Esto tiene implicaciones proféticas, mis amados. Pero también tenía razones no solamente físicas, tengo sed, habían razones espirituales. Salmo 42, versículo 1 y 2. Yo sé que tú lo has mencionado para tu vida muchas veces estos pasajes, pero esta vez yo quiero que lo consideres ahí, en el momento mismo de la muerte de nuestro Señor, cuando declara, tengo sed. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios del alma mía. No solo es físico, es espiritual. Así clama por ti, oh Dios del alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Amados, tengo sed. Recordemos, por favor, que uno de los soldados tuvo, entre comillas, tuvo lástima de Jesús y mojó sus labios, los labios del Señor, con el vino barato que bebían los soldados. Nosotros no debemos imaginarnos a Jesús colgado a varios metros de altura, casi inaccesible, no. Sus pies tal vez se hallaban como a 1 metro, 1,5 metros de altura del piso. De modo que resultaba fácil que aquel hombre pusiera una esponja en la punta de una vara y le diera de beber a nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo hoy podemos dar a Jesús de beber al compartir con los necesitados lo que tenemos. Porque uno dice, ¿y cómo aplico toda esta enseñanza?
Acudamos a los necesitados. El Salmo 69 tiene fuertes matices mesiánicos, como el Salmo 22 que lo hemos estudiado. Quiero que notes ahí en el Salmo 69:3. Salmo 69:3 dice: mi garganta se ha enronquecido. Tremendo, hermanos. ¿Cuándo podremos entender nosotros el dolor, la afrenta que experimentó nuestro Señor? Nuestro Señor pronunció 7 exclamaciones mientras estaba en la cruz y se las conoce como las 7 palabras desde la cruz. Primero pensó en otros, aquellos que lo crucificaban. ¿Qué dijo el Señor? Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. ¿Te das cuenta? Desde la cruz, el Señor, ¿qué es lo que hace? Y esta es una enseñanza para cada uno de nosotros. El Señor piensa en otros. Perdónalos. En el ladrón que creyó: hoy estarás conmigo en el paraíso. En su madre: he ahí tu hijo. Juan: he ahí tu madre. Pensó en otros. La palabra central tiene que ver con su relación con su Padre. Esta es otra de las palabras que declara el Señor. Elí, Elí, lama sabactani. Las últimas 3 expresiones hablan de sí mismo, su cuerpo. Dice en Juan 19, 28 y 29 que estamos estudiando: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo que para que la escritura, se cumpliese, dijo: tengo sed. Pero después de haber intercedido por otros, después de haberse preocupado por otros, después de haber salvado incluso ahí en la cruz a aquel malhechor, tengo sed. Dice: y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Juan 19, 28 y 29 que estamos estudiando. Su cuerpo. Luego su alma. Versículo 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Amados, su espíritu, su cuerpo, su alma y su espíritu, todo su ser. Entonces Jesús clamando a gran voz dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Su cuerpo, su alma y su espíritu. Amados, el vinagre no sació por completo su sed, pero le permitió lanzar un grito de triunfo. Consumado es. En griego, consumado es significa tetelestai, palabra obviamente rara para nosotros, pero que quiere decir está terminado. Consumado es, está terminado, queda terminado y siempre estará terminado. Eso significa tetelestai, consumado es. Te repito, ¿qué significa? Está terminado, queda terminado y siempre estará terminado. Tetelestai significa en griego. Amados, aunque es cierto que los sufrimientos de nuestro Señor habían terminado, hay mucho más que incluye esa palabra dramática: consumado es. Muchos de los tipos y profecías del Antiguo Testamento quedan cumplidos en el consumado es. El sacrificio de una vez para siempre, una vez por todas, por el pecado quedaba completado. Consumado es. Esta palabra tetelestai no es familiar para nosotros, tenemos que reconocer, pero la usaban varias personas en la vida cotidiana de esos días. Tetelestai, consumado es, consumado es. Por ejemplo, un sirviente la usaría al informar a su amo: he terminado la obra que tú me encomendaste, amo. Entonces, ¿qué decía? Tetelestai, consumado es. Eso lo decía un sirviente.
Cuando un sacerdote, por ejemplo, un sacerdote examinaba un sacrificio animal y lo hallaba sin defecto, aplicaría también esta palabra, tetelestai. Consumado es. Jesús, por supuesto, es el perfecto Cordero de Dios, sin mancha ni defecto. Tetelestai. Así que usaban los sirvientes, usaban los sacerdotes, usaban los artistas en la época de nuestro Señor esta palabra tetelestai. Aquellos pintores cuando terminaban un cuadro, o un escritor cuando terminaba un manuscrito, diría tetelestai, consumado es. La muerte de Cristo, nuestro Señor, en la cruz, completa el cuadro que Dios había estado pintando, la historia que había estado escribiendo a través de los siglos. Consumado es, tetelestai. Debido a la cruz, comprendemos las ceremonias y profecías del Antiguo Testamento. Cobran significado. Y tal vez el significado más expresivo de tetelestai era el que usaban los comerciantes. Los comerciantes usaban esta palabra, consumado es, que significaba la deuda queda pagada totalmente. Consumado es, tetelestai. Cuando Jesús se entregó en la cruz, amados, cumplió las justas demandas de una ley santa. ¿Qué hizo? Pagó por completo nuestra deuda. Tú y yo estábamos endeudados. No a un banco, no a alguien que te prestó, no, endeudados por la eternidad. Y esa deuda, iglesia del Señor Jesucristo, la deuda más grande que pudimos haber tenido fue pagada. Consumado es. Debemos comprender, amados, que ninguno de los sacrificios del Antiguo Testamento, esos sacrificios que se realizaban año tras año, a través de animalitos inocentes, que solamente era una representación de lo que el Señor iba a hacer, ninguno de esos sacrificios en el Antiguo Testamento podía quitar definitivamente el pecado. Ninguno de los sacrificios de esos animales se podía decir, tetelestai, consumado es. No, ninguno. Su sangre solamente cubría el pecado por ese tiempo, por ese año, por el cual se pedía perdón. Pero el Cordero de Dios derramó su sangre, y esa sangre puede quitar los pecados del mundo, de todo aquel que confía. Dice Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús, Juan el Bautista, que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios, dice, que quita el pecado del mundo. Eso no significa que todo el mundo, crea o no crea, va a ser limpiado. No. Se necesita la obra de Dios en los corazones, atrayendo, convenciendo al Espíritu Santo de pecado, justicia y juicio. Hubo un evangelista, un hombre, un misionero, un hombre que predicaba en diferentes pueblos, llamado Alejandro Gutten. Se cuenta que una vez se le acercó un joven rebelde, impertinente, y le preguntó a este hombre de Dios, a este evangelista, a este misionero, le preguntó y le dijo de una forma tal vez muy deportiva o ligera, le dijo a este hombre, ¿qué debo hacer para ser salvo? Así que Alejandro Gutten, mirándole a los ojos a este joven, le dijo, ¿tú me preguntas qué debo hacer para ser salvo? Este hombre de Dios, mirándole al joven, le dijo, sabes, es demasiado tarde. Y siguió haciendo lo que estaba realizando. Así que el joven obviamente se alarmó. ¿Cómo es demasiado tarde?
Le preguntó a Alejandro Guten, a este hombre de Dios, este joven alarmado, le pregunta y le dice: ¿qué quiere decir usted con que es demasiado tarde para que yo sea salvo? O sea que ya no hay nada más que hacer. Le preguntó: no puedo ser salvo. Víctor le dijo una vez más: demasiado tarde. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Demasiado tarde. Todo ya ha sido hecho. Consumado es. Tetelestai. Lo único que puedes hacer es creer. Es creer lo que Cristo hizo. Amados, la muerte de nuestro Señor Jesucristo es un tema principal en el Evangelio de Juan. Fue anunciada por Juan el Bautista incluso antes de que Jesús empezara oficialmente su ministerio. Lo leímos. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Antes de que iniciara el ministerio. Nuestro Señor la mencionó por primera vez en Juan capítulo 3, versículo 14. Por primera vez. Registra Juan, dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Esta es una figura que claramente nos habla acerca de la crucifixión. Jesús a menudo habló de tomar la cruz. Después de la confesión de fe que hizo Pedro, usted recordará, Jesús claramente anunció que lo matarían, ahí en Mateo 16, 21. Desde entonces, dice, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Mire, todo eso había sido anunciado. Ahora consumado es. Más adelante, incluso después de este anuncio, después de la confesión de Pedro, más adelante el Señor los dice de manera tan clara a los discípulos de que iba a ser crucificado. Mateo 20, 17 dice: subiendo Jesús a Jerusalén. Mateo 20, 17. Nuevamente Jesús anuncia su muerte. Pero hoy consumado es, pero ya les había anunciado. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten, etc. Amados, en el Evangelio de Juan se encuentran varios símbolos de la muerte de nuestro Señor. El sacrificio del Cordero era un símbolo. La destrucción del templo, cuando el Señor no hablaba del templo de Jerusalén, Él les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. La serpiente levantada, que lo leímos hace un momento, ahí en Juan 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre también sea levantado. El Señor ya había mostrado a través de diferentes figuras, por lo tanto, a través del Cordero, a través del templo, a través de la serpiente levantada, a través del pastor que pone su vida por las ovejas, a través del grano de trigo que cae en la tierra y muere. Estos cuadros, mis amados, indican claramente que la muerte de Jesús no fue un accidente. Diga conmigo: no fue un accidente. ¡Ay, Señor! Cuántas cosas pasan en nuestra vida que no son accidentes. Con nuestro Señor Jesucristo, en lugar de ser accidente, era una cita divina. No fue asesinado en el sentido más estricto de la palabra, porque voluntariamente puso su vida por nosotros. Su muerte fue una expiación, no simplemente un ejemplo. En realidad realizó la obra de redención en la cruz, expiación.
Algunos incrédulos han inventado la idea de que Jesús en realidad no murió. Imagínense a qué punto puede llegar la testarudez, la insensatez, el deseo de dejar a un lado la palabra de Dios. El tratar de desvirtuar las evidencias que tenemos, hasta históricas. Sin embargo, algunos incrédulos han inventado la idea de que Jesús en realidad no murió y que tan solo se desmayó y que luego revivió en la tumba fría. Pero amados, hay demasiados testigos oculares de que Jesucristo en realidad murió. El centurión, por ejemplo, en Marcos capítulo 15, versículo 44 y 45. Marcos 15, 44 y 45 dice: Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto el Señor, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. No si estaba desmayado, no, si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José. Amados, el centurión tenía que verificar, no podía dar un veredicto ligero, peor al gobernador. Tenía que haber verificado, tal como lo hizo con la lanza en su costado, verificando que había muerto. Por lo tanto, aquellas ideas torpes que sueltan algunos incrédulos no tienen ningún sustento, ningún fundamento. Los escritores, no solo el centurión romano, confirma a Pilato de que efectivamente el Señor había muerto. Todos los escritores de los evangelios, hágame el favor. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. La misma palabra nos muestra que los ángeles, Mateo 28:5, dice: mas el ángel respondió y dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Mateo 28:7. Mateo 28:7 dice: e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Ha resucitado de los muertos. El centurión romano, los escritores de los evangelios, los mismos ángeles, los judíos, hágame el favor. Hechos capítulo 5, versículo 28. No dicen que el Señor se desmayó, no, que murió. Hechos 5, 28 dice, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Amados, habían pasado ya algunos días, un buen tiempo. Y los mismos judíos decían: dejen de enseñar en ese nombre. Quieren echar la sangre de ese hombre que murió sobre nosotros. Incluso las huestes celestiales que le adoran en el cielo reconocen, amados hermanos, la muerte de nuestro Señor. No fue un desmayo, no fue un invento humano. Mire lo que se va a decir en el cielo. Cantaban Apocalipsis 5, 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Versículo 12, decían a gran voz: el cordero que fue inmolado murió. Es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y por supuesto, Pablo, Pedro, Juan mencionan en sus cartas la muerte del Señor. No fue un desmayo. Su muerte fue voluntaria. Voluntariamente entregó su espíritu. Se entregó a sí mismo voluntariamente. Con razón el apóstol Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, dice, y se entregó a sí mismo por mí.
dio su vida voluntariamente, se entregó a sí mismo, se ofreció como rescate en su muerte, como sacrificio a Dios, como propiciación por el pecado. En su muerte se le llama partida o éxodo, lo que hace referencia al Cordero Pascual, la liberación de la esclavitud. Murió precisamente en la época de la Pascua. Amados, llevará toda la eternidad para revelar todo lo que pasó cuando Jesucristo murió en la cruz. Habrá una eternidad para que podamos tratar de entender todo lo que pasó hace 2000 años atrás, cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Señor, gracias por permitirnos estudiar tu palabra y darnos cuenta la grandeza, lo que implica, Señor. No solo que hayas tomado nuestro lugar en la cruz del Calvario, que eso implica la crucifixión, sino que hayas dado tu vida por nosotros. No solo crucificado, fuiste muerto, Señor. Experimentaste la muerte. Y hoy nosotros podemos decir, consumado es también. Gracias, Señor, porque no podemos hacer nada, porque ya lo hiciste todo tú. Abrazamos esta enseñanza. Tu bendición sea sobre tu iglesia, que cada vez haya en el corazón de tu iglesia gratitud y que no dejen de poner su mirada en lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Que no dejen de poner su mirada en lo que a ellos les espera por una eternidad. Gracias a lo que tú hiciste. Señor, tu bendición sobre tu iglesia, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén y amén. Nos queda la siguiente lección: no solo crucificado, muerto como vimos hoy, sino sepultado. Que haya expectativa en tu corazón para estudiar la palabra. No solo mensajes llenos de emotividad y de situaciones que a uno le hacen sentir bien. No necesariamente. El estudio de la palabra nos tiene que llevar a madurar, hermanos, y a tratar de profundizar lo que la Escritura dice. De eso se trata estos discipulados. Mi abrazo y la bendición de mi Dios sea sobre cada uno de ustedes. Amén y amén.